Me alegra bastante. Me alegra bastante y de sobremanera haber visto grupos, bueno, en todos los grupos que han estado requiriendo ayuda, que han estado, pues, un poco eh, preguntando y todo. Me alegra ver un buen trabajo, un buen avance de los grupos. La mayoría de ustedes ya tienen simulaciones hechas, la mayoría de ustedes ya tiene, pues, hecho todo lo que digamos, casi todo lo que pide el informe. Pues me alegra bastante, han sido buenas preguntas también, muchas preguntas de verificación, básicamente, profesor, está bien, cómo lo estamos planteando, por ahí una que otra observación. Pero bueno, en general es buen trabajo, chicos, y me alegra mucho que le estén sacando provecho al curso de esta manera. El objetivo no solamente de este curso es enseñarles a simular, no solamente es enseñarles a hacer clic por aquí y por allá, sino que también darles criterios de ingeniería para en futuros trabajos, en futuras cosas que ustedes puedan, donde puedan chambear, pues no solamente tengan una idea de que estas herramientas existen, sino también ampliar su visión ingenieril de muchas cosas, ¿no? Esto que estamos haciendo en este momento, en el tema que nos encontramos, que es análisis vibracional, análisis dinámico en general, es súper, súper, súper importante en la industria. Es uno de los problemas más grandes que hay. Siempre los equipos vibran, sobre todo en las mineras, ahí todo vibra, todo vibra, y muchas veces eso es muy peligroso. Entonces, chicos, muy bien, espero, qué bueno, me alegró bastante las preguntas que me hicieron, los grupos que están avanzando, que mostraron sus words, ¿no? O sea, mostraron que están chambeando realmente, ¿no? Me alegra bastante de sobremanera el poder ayudarlos así. Así que, chicos, muy bien, despediría entonces en este momento que abran Workbench, por favor, abran Workbench, por favor, abran Workbench. ¿Listo? Abran Workbench, por favor, que vamos a tener un par de simulaciones, sí, un par, son chiquitas, pero que van a complementar lo que habíamos visto en la clase pasada acerca de eh, análisis modal, ¿no? El análisis modal avanzado que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Vamos, chicos. Entonces, aquí también en Canvas les voy a colgar la geometría que vamos a utilizar el día de hoy. Bien, entonces, lo voy a compartir aquí en el Canvas. Muy bien, entonces vamos a ver. Aquí en la semana 14, aquí en la semana 14, les voy a colgar un par de archivitos. Les voy a colgar un archivito que se llama Plate y otro que se llama Bladed Disk. Ambos archivitos se los voy a colgar. Listo. Entonces descargamos primero este archivo. Bueno, los dos descargamos, los dos les descarguen, por favor. Descarguen los dos archivos, por favor. Descarguen los dos archivos que ven ahí, por favor. Descarguen los dos archivos que ven ahí, por favor. Semana 14 ya, chicos, se nos acaba el ciclo. Ha pasado volando el año. Estamos muy cerca de Navidad ya. Año nuevo y el entrega final del curso. ¿De qué vamos con esto? Muy bien, chicos. Entonces, Plate y Bladed Disk, por favor. Y abran ANSYS Workbench, por favor. Abran ANSYS Workbench. Ups. Abran, por favor, ANSYS Workbench. Listo. Genial. Primera simulación va a estar con el Plate. Vamos a cargar un análisis modal. Doble clic en modal, ya saben. Doble clic en modal. Carguen la geometría del Plate. Carguen la geometría del Plate. La van a cargar en el análisis modal, por favor. La geometría del plate la cargan por favor dentro del análisis modal, ¿no? Ya saben, ¿no? De esta manera, clic derecho en Geometry. Clic derecho en Geometry.
Import Geometry Browse. Está cargando, está cargando. Está pensando en mi computadora. Import Geometry Browse. Y carguen por favor esa geometría plate. Carguen por favor esa geometría plate. Listo, ahí estamos. Carga esa geometría plate. Y seguidamente hacemos doble clic en Model para abrir el Mechanical. Esperamos un momento, sobre todo mi computadora, que abra el Mechanical. Llevamos un poco de paciencia con mi computadora que está cargando todavía el Mechanical. Y ya va a cargar, ya va a cargar. Y como ven, aquí todavía Starting Mechanical. Sí, ya, el ventilador ya está saliendo humo ya. Ahí está, ya por fin está respondiendo. A ver, vamos a ver. A ver, caray, no comparte todavía. No, se supone que sí, pero bueno, no está bien cargado todavía. A ver, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Uf, ahí estamos después de una larga espera. Listo. Muy bien, chicos. Entonces acá tenemos ya nuestro modelito. Se va a hacer dos simulaciones sencillitas nada más, pero con mucha significancia. Bien, chicos. Entonces, tenemos acá nuestra primera simulación. Es una plaquita, ¿sí? Es una plaquita. Am, y, por supuesto, ahora vamos a hacer un clic aquí sobre plate. Vamos a asignarle un espesor, 10 milímetros aquí. Asignarle 10 milímetros. Vamos a asignarle 10 milímetros, justo aquí. 10 milímetros, ¿sí? En plate, en la ventana de detalles, en thickness, 10 milímetros. Ahora vamos a pasar a mallar. Vamos a hacer un clic sobre mesh. Y para mejorar la calidad de la malla, vamos a ponerle aquí, cambiarle acá a 10 milímetros. El element size también. 10 milímetros. Vamos a ver qué tal sale la malla. Clic derecho en Mesh, Generate Mesh. Listo. Muy bien. Entonces ya tenemos acá nuestra mallita. Y vean que la mallita no es nada despreciable. Es una malla un poquito estructurada. Por ahí tiene algunas fallas debido justamente a esta, digamos, a este círculo que hay acá, ¿no? Esta circunferencia. Pero bueno, nada que no se pueda arreglar con más malla. Pero bueno, no es el objetivo mallar así en demasía esto. Vamos ahora a hacer un clic sobre modal. Hacemos un clic sobre modal. Le hacemos un clic sobre modal. Vamos a seleccionar con la tecla control presionada estas cuatro aristas. Las cuatro aristas que, las cuatro aristas que definen a esta circunferencia interior, ¿sí? Seleccionamos las cuatro aristas que definen esta circunferencia interior, por favor. Seleccionamos las cuatro aristas. Muy bien. Ahora hacemos un clic sobre Analysis Settings. Hacemos un clic sobre Analysis Settings. Y aquí en Max Modes to Find le vamos a poner 10 modos de vibración. 10 modos de vibración, 10 frecuencias naturales que vamos a encontrar. 10 modos de vibración, o sea, 10 frecuencias naturales. Muy bien,
Ahora sí. Ahora sí. Estamos listos para simular. Click derecho en Solution y Solve para hacer la simulación de estas 10 frecuencias naturales. Ah, perdón. Antes no. Que me estoy olvidando de algo. Poner stop. Voy a poner stop. Estoy olvidando del Fixed Support. Le hice seleccionar las aristas, pero no le puse Fixed Support. Y con las 4 aristas seleccionadas, perdón. Las 4 aristas seleccionadas. Vamos a colocar un Fixed Support. Lapsus, me olvidé de ese paso. Con las 4 aristas seleccionadas, insertamos un Fixed Support. Clic derecho en Modal, Insert Fixed Support. Ya está, agregamos un Fixed Support. Ahora sí, con 10 modos de vibración pedidos, solucionamos. Clic derecho en Solution y Solve. Listo, y ahí estamos. Vamos a ver que tenemos varias frecuencias naturales, varias frecuencias naturales, que van desde más o menos los 274 Hz, van desde los 274 Hz hasta los 1784 Hz. Vemos que tenemos varias frecuencias naturales y para ver los modos de vibración, para poder visualizarlos, clic derecho sobre este gráfico, clic derecho Select All, clic derecho Create Mode Shape Results, Create Mode Shape Results. Listo. Ahora sí, clic derecho en Solution, Evaluate All Results. Y ahí está. Ahí están todos los modos de vibración, ¿no? Interesantes los modos, ¿no? Interesantes los modos en que va a vibrar, o cómo va a vibrar, o cómo tiende a vibrar esta plaquita a diferentes frecuencias. No obstante, aquí también hay información muy importante. Y es que como les dije en un principio, ¿no? Les dije en alguna parte cuando hacíamos análisis modal, si yo tengo acá una viga que está empotrada, y digamos que su primera frecuencia natural nos arroje este modo de vibración, digamos a 60 Hz. Si yo tengo una fuerza aquí que va, cuya frecuencia es 60 Hz, esa fuerza, por más exactamente que 60 Hz esté, no va a hacer que, no va a activar este modo. Y por una sencilla razón, una sencilla razón. Vemos que la fuerza no va a desplazar la masa en el sentido correcto. No, la fuerza no va a desplazar la masa en el sentido correcto. ¿Y cómo sabemos en una estructura mucho más difícil cuál es el sentido correcto? A través de lo que llevamos, lo que habíamos llamado en la clase pasada, los factores de participación de masa. Los factores de participación de masa. Vamos, por ejemplo, total solution information, y aquí en solver output vamos a colocar participation factor summary. Participation factor summary. Participation factor summary. Y vean, por ejemplo, este modo 6. Miren ese modo 6. Miren ese modito 6. Ya. Miren ese modo 6. Ese modo 6 que sea 895 Hz. Ven el factor de participación de masa en la dirección X, Y, Z
rotación en X, rotación en Y, rotación en Z. Miren el factor de participación de masa. ¿Qué me dice el factor de participación de masa? ¿En qué dirección se tiende a mover principalmente la masa en este modo de vibración? Entonces, en este modo de vibración, yo tengo en la dirección X, dirección Y, dirección Z. No hay nada, vean, a la menos 15, a la menos 16, a la menos 6. Y miren la rotación en Z, 10.622. Entonces, con este factor de participación de masa, observo que la gran parte de la masa, se tiende a mover en la dirección de rotación en Z. O sea, gran parte de la masa lo que va a hacer es rotar alrededor del eje Z. Entonces, miren el modo 6. Miren eso. ¿Ah? ¿Qué tal? Ahí está, la masa rotando alrededor del eje Z. El número per se no importa demasiado del factor de participación de masa. O sea, no importa demasiado el número del factor de participación de masa. Importa cómo este número es más grande que los otros. ¿Qué tanto ese número es más grande que los otros, que en las otras direcciones? ¿Sí? ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a este concepto? Profesor, Sí. ahí entendí que o sea, que podemos verificar la frecuencia natural que tiene el elemento y luego de eso, en este tema estamos llegando a ver el factor de rotación del elemento ya, y en estas 6 etapas, creo que eran 6 etapas, podemos determinar cuál es la frecuencia que tiene mayor movimiento. Ese Claro, por dato ejemplo, acá son 10, ¿no? 10 modos. claro, tenemos 10 modos y, por ejemplo, yo puedo determinar de todos estos modos que hemos sacado aquí, cuál es la frecuencia que hace rotar más esto en Z, ¿no? Y acá tengo una frecuencia que está predominantemente o que predominantemente es rotación en Z, ¿no? O sea, yo puedo afirmar que en este modo 6 la masa predominantemente rota alrededor de Z. Por ejemplo, mirar este modo 7, por ejemplo. Miren este modo 7. Este modo 7 se da a 956 Hz. Vean que en la dirección X casi no hay masa que se traslade, en dirección Y, dirección Z. Vean los factores de rotación en X y rotación en Z. Como les digo, no es el número realmente lo que importa. Lo que importa es qué tan grandes son estos números con respecto de los otros. Y veo que estos números son definitivamente, pues, millones de órdenes de magnitud más grandes que otros, ¿no? Entonces acá yo diré, bueno, predominantemente la masa estará rotando en X y rotando en Y. Está, perdón, modo 7, ahí está. Predominantemente la masa rota en X y rota en Y. Predominantemente. Si observo ese modo 7, si observo ese modo 7, observo justamente eso, ¿no? Vean, ahí está el modo 7. Entonces, si yo pongo acá en el eje X, veo cómo la masa está rotando alrededor del eje X y cómo la masa está rotando alrededor del eje Y, ¿no? Ahí está, que predominantemente la masa está rotando en X o rotando en Y. ¿Mm? ¿Qué tal? ¿No? Interesante, ¿no? Entonces, si yo tengo una estructura muy complicada, lo que tengo que hacer es mirar el factor de participación de masa. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque una fuerza para que active ese modo de vibración y para que pueda activar cualquier fenómeno de resonancia, tiene que estar, tiene que estar dirigida en la dirección de los mayores factores de participación de masa. Repito, una fuerza para que active un modo de vibración tiene que estar dirigida en las direcciones de los mayores factores de participación de masa. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien alguna pregunta, alguna duda? Profesor, ahí mirando la Sí. tabla, la tabla de frecuencia en 10 modos, ¿es la frecuencia natural o la frecuencia que estamos asumiendo que es externa que va a aplicarse al elemento? No, es de la frecuencia natural. Es de la Y, frecuencia natural.
Y ya, pero lo que veo en esa tabla, a ver, no sé si estoy Ujú. equivocado, profesor, en el modo 10, al tener mayor frecuencia, voy a tener mayor movimiento de rotación en el eje X, ¿no? A ver, en el eje X, mayor movimiento de rotación en el eje X, Ah, no, está sí. en negativo, ¿no? O sí, sí. No, sí, claro, en el modo 10, digamos que el más grande, el más grande factor de participación de masa es la rotación en X. Es el más grande factor es el más grande factor de participación de masa. Y podríamos Entonces, decir, aunque, profesor, aunque la rotación en Y también tiene más o menos el mismo factor, a 10 a la menos 4, ¿ah? Está en el mismo orden de magnitud. ¿y no es Te directamente podría, proporcional eso con la frecuencia en incremento, profesor? No, no es Pareciera que fuera así. directamente proporcional. No, no es directamente proporcional porque mira cómo este modo 7, que es a 956 Hz, tiene 0.17, o sea, tiene Ah, más ya, factor de participación de masa todavía. Pero mira cómo la anterior, 6, mira cómo es a la 10 a la menos 16. claro. Entonces, tiene que ver básicamente con qué tanta masa desplaza cada modo, en qué dirección. Con eso tiene que ver. Ok, profesor. Ujú. Muy bien. Muy bien. Interesantes datos, ¿no? Porque claro, en una plaquita como que es evidente qué clase de, digamos, qué fuerzas activarían cada modo, ¿no? Sin embargo, en una estructura compleja, por ejemplo, imagínense una estructura metálica o algo, no es tan evidente en qué direcciones tendrían que actuar las fuerzas para activar dichos modos. Para eso me sirve el factor de participación de masa. Entonces, si voy a tener cargas a determinada amplitud, no, perdón, a determinada frecuencia, y yo sé que esa frecuencia o cerca de esa frecuencia hay frecuencias naturales, entonces yo tengo que mirar sus factores de participación de masa. Si las cargas actúan en la misma dirección de los factores de participación de masa predominantes, entonces es muy probable que se active un fenómeno de resonancia, porque esas fuerzas van a tender a excitar esos modos de vibración. ¿Sí? Entonces, esta es, digamos, la gran lección que puedo sacar de aquí. Ahora, otro parámetro importante en el diseño es el siguiente. Otro parámetro importante en el diseño es el siguiente. Imagínense que yo estoy diseñando una pieza. Estoy diseñando una pieza que va a soportar una carga. Entonces, bueno, yo termino de diseñarla completamente. Y ahora digo, ¿habrá algunos modos de vibración? ¿Habrá algunas frecuencias naturales que, de las que me tenga que cuidar? ¿No? O sea, la fuerza está en alguna dirección. Y digo yo, ¿habrá algunos modos de vibración, algunas frecuencias naturales de las que me tenga que cuidar? Bueno, para eso realizo un análisis modal. Y de repente saco dos frecuencias naturales y digo, ah, bueno, ya estoy fuera de peligro. Pero de repente no. ¿Cómo sé cuántas frecuencias yo debo extraer? ¿Cuántos modos es suficiente extraer para analizar o garantizar que, digamos, ya, si mi fuerza está actuando en el eje X, para garantizar que ya tengo todas las frecuencias naturales o la gran mayoría de frecuencias naturales que van a tener un buen factor de participación de masa en X? Porque al final eso es lo que me importa, ¿no? Si tengo una fuerza que va en una dirección, en la dirección X, por ejemplo, entonces yo tengo que cuidarme de todos los modos de vibración cuyo factor de participación de masa tenga fuerte influencia en X. Bueno, para eso me sirve el ratio de masa efectiva a masa total. El ratio de masa efectiva a masa total me saca cuál es la fracción de la masa por cada modo de vibración, cuál es la fracción de la masa que se mueve en determinada dirección. Entonces, por ejemplo, ahora miren este modo 6, que es el más resaltante. Aquí tengo que la fracción de la masa relativa a la masa total que se mueve en la dirección Z es de 0.999, o sea, prácticamente toda la masa se está moviendo alrededor del eje Z, está rotando alrededor del eje Z. Aquí, por ejemplo, en el modo 2, veo que casi toda la masa está rotando alrededor del eje X, 0.8403. ¿Ah? Digamos que 84% de la masa está participando en este modo en la rotación en X. Aquí, por ejemplo, el modo 3, el 77% de la masa se está moviendo en la dirección Z. Miren ese modo 3, ¿ah? Modo 3. Ahí está, vean. El 77% de la masa se está moviendo en la dirección Z.
Claro, ¿qué parte nos está moviendo en la dirección Z? Miren, ahí está. Hay una buena parte que nos está moviendo en la dirección Z. Tenemos el 77% de la masa se está moviendo en la dirección Z. Entonces, así se interpreta el ratio de de masa efectiva contra la masa total. Es cuál es la fracción de la masa que se está moviendo en determinada dirección en cada modo. Entonces, por ejemplo, después de 10 modos de vibración, obtengo que he movido la masa un 98% en la dirección en la rotación en X, 98% en la rotación en Y, 99% en la rotación en Z. Entonces, por ejemplo, si esta plaquita estuviera sometida a momentos, a un montón de momentos, entonces yo con estos 10 modos de vibración, yo puedo decir, ah, miren, acá moví ya 98%, 98%, 99% de la masa en esta dirección. Entonces ya es muy poco probable que luego de estos modos venga algún modo de vibración que mueva la masa en esa dirección. Entonces, 10 modos de vibración, ¿no? En los 10 modos de vibración ya me servirían para estudiar dinámicamente el comportamiento de esta plaquita a la rotación, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, si esta plaquita va a ser excitada con fuerzas X o Y, veo que ninguno de estos modos ha activado una traslación fuerte en la dirección X o en la dirección Y. Entonces digo, ah, ya. Entonces, por ejemplo, si mis fuerzas en X o en Y van a trabajar en este rango de frecuencias, yo puedo decir, ah, ya, aquí estoy libre, no va a haber ningún peligro de resonancia debido a que ninguno de estos modos mueve fuertemente las masas en X o en Y. Así que esas fuerzas en X o en Y pueden trabajar a la frecuencia que quieran, dentro de esta frecuencia, por ejemplo, ¿no? Si tengo, por ejemplo, un fenómeno de, de rotación en Z, digo, ah, acá tengo que tener cuidado, por ejemplo, con esta frecuencia de acá. Tengo que tener cuidado con esa frecuencia de ahí, porque esa frecuencia mueve el 99% de la masa en la dirección rotación en Z. Entonces, no vaya a ser que justo mi excitación, mi rotación en Z, vaya a estar cercana a esa frecuencia, porque si no, pucha, me va a desplazar un montón de masa. ¿Listo? Así se interpreta este ratio de masa efectiva contra la masa total. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hay alguna duda? Profesor, eso ya detectaste, por ejemplo, ahí el ratio efectivo de la Ujú. masa total y en Z es 0,87%, ¿no? Y en X 98%. Ya, y Ajá, ah. esos valores serían para, de alguna forma evitar aplicar la carga en la zona del elemento, en esa dirección. Así es, exactamente, exactamente. Por ejemplo, acá yo veo un 77% en esta dirección. Entonces, yo sé que una fuerza en la dirección Z que esté actuando por los 330, 300 Hz por ahí, debo evitar que más bien esa fuerza actúe más o menos a 330, 300 Hz, ¿no? O de lo Sí. contrario, si la máquina tiene que operar a 330 Hz, entonces tengo que evitar cualquier excitación en Z porque puedo activar una resonancia. Ok, profesor. Ujú. Muy bien. Interesantes conclusiones se pueden sacar con esto, ¿no? Muy, muy interesantes conclusiones se pueden sacar con este factor de participación perdón, con este ratio de masa efectiva a la masa total. Muy bien. Es el primer concepto que queríamos revisar el día de hoy. Y el segundo concepto viene, ¿qué pasa con una velocidad de rotación? Cuando, cuando tenemos cuerpos rotatorios, ocurre un fenómeno muy interesante que tiene que ver con un estudio de rotodinámica. Entonces, vamos a hacer un análisis modal también. Otro análisis modal jalamos y vamos a cargar aquí la segunda geometría. Vamos a cargar aquí la segunda geometría del día. Clic derecho en Geometry, Import Geometry Browse. Y nuestra segunda geometría era este Bladed Disk. Bladed Disk. Le ponemos a abrir. Y hacemos doble clic en Model para abrir Mechanical. Doble clic en Model para abrir Mechanical. Que esperamos un momento. Me está cargando por fin. Y aquí estamos, chicos. Bien. Perfecto.
Entonces, tenemos acá nuestra, tenemos aquí nuestro modelo y se trata de un impelente, sí, se trata de un impelente, el cual está, el cual está, eh, bueno, el cual va a trabajar evidentemente rotando, ¿no? El impelente va a trabajar evidentemente rotando. Ahora, ¿cuál es el lío acá? El lío acá es que yo puedo tener frecuencias naturales, yo puedo tener frecuencias naturales que están, digamos que están o que existen cuando este impelente está estático, ¿sí? Puedo dar frecuencias naturales cuando este impelente está estático. No obstante, cuando comienza a rotar, estas frecuencias naturales comienzan o a subir o a caer, lo cual caer es peligroso. Caer es muy peligroso. Caer es peligroso porque si estas frecuencias naturales comienzan a caer y la velocidad comienza a subir, de repente hay un punto en el cual ¡tac! Se cruzan. Y de repente, digamos que en este, digamos en esta, digamos, estático, de repente mm, tengo una frecuencia quizá por decir algo, 500 Hz, no pasa nada. Entonces comienzo a hacerlo girar, digamos a 350 Hz, pero de repente por ese efecto giratorio, ese modo que estaba en 500 Hz, su frecuencia natural de activación se ha caído, 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 y justito me da 350 Hz. Boom, catástrofe. Resonancia. Y de repente dirá, oye, hey, pero ¿qué pasa? ¿No? O sea, si la frecuencia está en 500 Hz, ¿cómo estoy haciendo a operar a 350 Hz y murió? Bueno, es por el efecto rotodinámico. Sí, son efectos rotodinámicos. Y mediante simulación por elementos finitos son muy, 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 muy sencillos de visualizar. Miren esto. Vamos a hacer la malla. Clic derecho en Mesh. Generate Mesh. Listo. Ahora, vamos a hacer un clic sobre Modal. No es una malla buena, pero bueno, vamos a pasarlo por alto. Hacemos un clic sobre Modal. Vamos a seleccionar esta cara interior y le vamos a poner un Fixed Support. Clic derecho en Modal, Insert Fixed Support. Ahí está. Fixed Support. Bien. Ahora vamos a sacar las frecuencias naturales así, a ver qué tal está. Clic derecho en Solution y Solve. Listo. Bien. Veamos algunos modos de vibración. De las frecuencias naturales, 800, 829, 941, 942 y 1180. Vamos a ver algunos modos de vibración. Clic derecho en el gráfico de barras, Select All. Clic derecho nuevamente en el gráfico de barras, Create Mode Shape Results. Create Mode Shape Results. Muy bien. Clic derecho en Solution, Evaluate All Results, para evaluar todos los resultados de nuestra simulación. Bien. Ahí están los modos de vibración. ¿No? ¿Qué tal? Ahora vamos a configurar qué es lo que va a pasar si es que nosotros estamos rotando. Clic derecho en Modal, Insert. Oh, bueno, antes de eso voy a capturar aquí. Déjeme capturar aquí con la herramienta recortes.
Déjenme capturar aquí cuáles son las frecuencias naturales que tenemos en este momento. Ahí está, para que lo puedan ver, lo voy a compartir también. Listo, aquí está. Ahí están las frecuencias naturales que teníamos en ese momento. ¿Sí? Bien. Ahora sí, vamos. Clic derecho en Modal, Insert Rotational Velocity. Clic derecho en Modal, Insert Rotational Velocity. Y aquí en Defined by, vamos a ponerle Components. Y en la componente Y le ponemos, vamos a ponerle unos 1000 RPM. Si sus unidades no están en RPM, es sencillo, váyanse a Home, Units, y aquí RPM. Sí, váyanse a Home, Units, y ahí cámbienlo a RPM. Bien, entonces Rotational Velocity 1000 RPM. Pero tenemos que hacer algunas configuraciones adicionales. Primero, aquí en Analysis Settings, Damped, le tenemos que poner Yes. Damped es amortiguamiento. Y cuando se estudian estos efectos rotodinámicos, lo que se hace es justamente incluir una suerte de amortiguamiento. O sea, se incluye un término que es proporcional a la velocidad, que puede ser tratado como un amortiguamiento. Listo. Ahora, expandimos este que dice Rotor Dynamics Controls. Coriolis Effect le ponemos On. El efecto Coriolis, recuerden, se los deben haber mencionado en el curso de dinámica de repente. El efecto de Coriolis es cuando nosotros estamos en un sistema de referencia en rotación. Entonces aquí vamos a colocar o vamos a realizar esta simulación modal como si estuviéramos en un sistema de referencia en rotación. Por eso es que vamos a incluir este efecto de Coriolis. Ahora sí, clic derecho en Solution, Solve. Vamos a ver qué sucede acá. Bien, observen entonces el valor de las frecuencias naturales. Observen el valor de las frecuencias naturales y miren, compárenos con las que teníamos. La primera frecuencia natural se mantuvo igual, 879, 800,78. La segunda más bien disminuyó, se fue para abajo. La tercera frecuencia más bien subió. La cuarta frecuencia bajó. La quinta frecuencia subió. Y la última frecuencia se mantuvo prácticamente igual. ¿Mm? ¿Ven? Miren cómo cambian las frecuencias naturales. Aquí están los modos de vibración. El primer modo, el que se mantuvo igualito. Este modo de acá, miren. Ahí está, ¿no? Interesante, ¿no? Miren este modo de acá, cómo ha bajado. Aquí está el otro modo de vibración. Miren, interesante ahora, ¿no? Miren eso. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Ahora, vamos con Analysis Settings. Y a mí me interesaría, por ejemplo, saber, por último, cómo es que varían estas frecuencias naturales con respecto de la velocidad de rotación. O sea, si tengo más velocidad de rotación, si tengo menos velocidad de rotación. Y eso me lo da unos diagramas muy famosos en rotodinámica, que son los llamados diagramas de Campbell. Entonces me voy aquí a Analysis Settings, y aquí donde dice Campbell Diagram, le pongo On. Diagramas de Campbell On. Campbell Diagram le pongo On.
Y aquí en number of points le coloco, voy a ponerle 10. Voy a examinar qué pasa en 10 puntos de distintas velocidades. Entonces en este Campbell diagram le pongo on y en number of points le pongo 10. Me voy a rotational velocity de nuevo y veo que en la parte derecha inferior habrá una tabla ahora que hay que llenar. El primer punto son los 1000 RPM que había puesto. Entonces los siguientes pongo 2000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 y hasta llegar a los 10.000 RP. Entonces quiero ver qué es lo que sucede desde 1000 hasta 10.000 RP. Para solicitar el diagrama de Campbell, para solicitar esta gráfica, me voy a hacer un clic derecho en Solution, Insert, Campbell Diagram. Clic derecho en Solution, Insert, Campbell Diagram. Listo. Ahora sí, clic derecho en Solution y Solve. Vamos a esperar un momentito. Esta simulación va a demorar un poquitito más, nada más va a demorar, ¿eh? Muy bien. Expandiendo la solución modal ya. Vamos a ver el diagrama de Campbell. Y ahí está, miren esto. Miren qué bonito. Miren cómo este modo 6, por ejemplo, se mantiene ahí en la misma frecuencia como siempre. Vean cómo este modo 5, por ejemplo, dice FW forward es hacia adelante. Crece la frecuencia natural conforme crece la velocidad de rotación. Entonces ahí no tengo mucho problema porque como que ambas crecen, no hay ningún problema. Con los que tengo problemas en realidad son con ese que dice BBW, backward. Porque vean cómo este modo 4, por ejemplo, vean cómo ese modo 4 desliza hacia abajo y en algún momento se encontrará, ¿no? Entonces podría ser, como les digo, ¿no? Que algo esté rotando, por ejemplo, a una frecuencia de 500 Hz y justamente por estar rotando esa frecuencia de 500 Hz, un modo de vibración que estaba en 700, 800, de repente ha bajado y justo está rotando y justo ocurre que está a 500, 550 Hz, entonces comienza a causar problemas de vibración fuertes, ¿no? Es un fenómeno, en realidad, digamos, bastante pasado de vista, o sea, como que, no sé si por desconocimiento de repente o por no analizarlo, muchas máquinas rotativas tienen problemas con esto, tienen muchos problemas con esto, puesto que no evalúan la frecuencia, es muy difícil evaluar la frecuencia naturales experimentalmente cuando se está rotando algo, ¿no? Para eso tenemos la simulación por elementos finitos, ¿no? Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿Debe cerrar la clase? Profesor, ahí no le entendí. ¿Puede volver a explicar ahí ese cuadro? Claro, claro, no hay ningún problema. Este cuadro me muestra por cada modo de vibración cómo es que la frecuencia natural de este modo de vibración evoluciona cuando la velocidad de rotación va en aumento. Sabemos que la velocidad de rotación cambia las frecuencias naturales de cada modo de vibración. Entonces, por ejemplo, digamos que en un análisis estático, yo hago mis elementos finitos o yo hago mis métodos experimentales y determino que un rotor tiene una frecuencia natural de, por ejemplo, por decir algo, 800 Hz. Ya, listo. Yo sé que ese rotor va a trabajar a 500 Hz. Entonces digo, no hay problema. Listo, no hay ningún problema. Pero puede ocurrir que debido a que la velocidad de rotación cambia esas frecuencias naturales, ese modo que estaba originalmente en 800 Hz, debido a la velocidad de rotación,
su frecuencia natural de ese modo comienza a caer, a caer, a caer. Ya no será 800, será 700, 650, 600, 550, 500 Hz. E imagínense que justo ahí, justo a 500 Hz, ese modo que está en 800 Hz se ha caído hasta 500 Hz. Concurren y hay resonancia. Ese es el efecto rotodinámico. La caída de las frecuencias naturales o la subida de las frecuencias naturales de cada modo de vibración. Y eso es lo que visualizo acá. ¿Cómo es que la frecuencia natural de cada modo, la frecuencia natural que activa cada modo de vibración, va evolucionando, ya sea aumentando o ya sea disminuyendo según la velocidad de rotación del cuerpo? Ya, profesor, ¿y cómo? Está bien, por ejemplo, yo le comento, por ejemplo, esa pieza que ha mostrado Ujú, lo veo en motores, ¿no? En la parte posterior del motor. ujú, Si estuviéramos, bueno, si ese motor estuviera trabajando al aire libre, en altura, no sé, en una zona de altura donde hay mucho viento, ujú, cuando usted dice que puede subir o puede bajar y hay que cuidarnos de esos cambios, ujú, si acá yo veo por las frecuencias naturales en diferentes modos que hay ese evento, ¿qué ujú. dato debería yo agarrar para poder buscar evitar eso? O sea, en esta Ah, explicación. O sea, ujú, cómo yo lo llevo a un sistema funcional, como para decir, ya está, a 700, entre 700 y 1000 Hz no debería trabajar. ¿Cómo lo traslado eso a la práctica, por no decirlo así, profesor? claro, ¿cómo traslado esto a la práctica? Como tú dices, no, de repente estas piezas tú la ves en motores, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que tú haces tu estudio, ¿no? Tú haces tu estudio, tú lo haces experimental, digamos, con un martillo modal o algo y sacas sus frecuencias naturales. Entonces, digamos que una de sus frecuencias naturales está a 200 Hz, por así decirlo, ¿no? Pero entonces tú te vas al análisis por elementos finitos y ves que, a ver, 200 Hz. Y este patita de acá de repente trabaja a, no sé, pues, por poner un número, 120, 150 Hz. Sin embargo, cuando tú vas al estudio por elementos finitos y tú haces este análisis, tú te das cuenta que esa frecuencia natural que estaba a 200 Hz, cuando tenía 0 RPM, cuando te vas a las RPM de trabajo, esa frecuencia natural cae y justo coincide con la frecuencia de trabajo. Boom, hay resonancia. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Ahí tú puedes tomar algunas decisiones. Por ejemplo, tú dices, ya, entonces, por lo que podría hacer de repente, para llevar esas frecuencias naturales de repente más alto, de arranque más alto, podría rigidizar esto. Podría de repente mejorar el tamaño de los álabes, por ejemplo. Podría que sube el tamaño de los álabes, subir el tamaño de los álabes. ¿Para qué? Para que tenga mayor inercia y por lo tanto tenga mayor rigidez, por ejemplo, ¿no? Podría de repente hacer el plato más grueso para que tenga más rigidez también. Y de esa manera, mi frecuencia natural de arranque, boom, sube y de tal manera que cuando se caiga ya no esté a mi velocidad crítica, ya no esté a mi velocidad de trabajo, por ejemplo. Para eso me serviría, para mejorar el diseño de estos álabes y de este plato. Ahora sí, buen dato, profe. Gracias, ahora sí me quedó claro. Listo. Muy bien, chicos. Perfecto, es una excelente pregunta, ¿eh? Muy bien. Genial, chicos. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy día. Nos estamos viendo la próxima semana para más simulación. Espero sus trabajos el día domingo. Ya está la tarea en Canvas, por si acaso. En la semana 14 está la tarea en Canvas habilitada. Nos estamos viendo la siguiente clase, chicos. Cuídense. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego.